Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 50. Los artículos de fe y las declaraciones oficiales 1 y 2. Lección asignada del 6 al 12 de diciembre de 2021. Titulado Creemos. Conforme estudie los artículos de fe y las declaraciones oficiales 1 y 2 en esta lección, considere el impacto que han tenido en la Iglesia. Y pregúntese, ¿qué le impresiona a usted sobre las verdades que enseñan? Anote sus impresiones a continuación. En los 200 años desde la primera visión de José Smith, Dios ha seguido dando revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a los líderes de su iglesia. En algunos casos, la revelación indicó a los líderes de la iglesia que hicieran cambios a las normas y prácticas de la iglesia, según la voluntad del Señor, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Las declaraciones oficiales 1 y 2 representan ese tipo de revelación. Una llevó a dar fin a la práctica del matrimonio plural, y la otra puso las bendiciones del sacerdocio, incluidas las del templo, a disposición de las personas de todas las razas. Cambios como esos son parte de lo que significa tener una iglesia verdadera y viviente, con un profeta verdadero y viviente. También hay cosas que no cambian, las verdades fundamentales y eternas. A veces, el propósito de la revelación es arrojar luz adicional sobre esas verdades, ayudándonos a verlas con mayor claridad. Los artículos de fe, es decir, las 13 declaraciones concisas de José Smith sobre lo que los santos de los últimos días creen, parecen cumplir con ese propósito esclarecedor. Ambos tipos de revelación guían y bendicen a la iglesia, una iglesia que está sólidamente fundada en verdades eternas, pero que sin embargo es capaz de crecer y cambiar conforme el Señor aumenta nuestro entendimiento, para ayudarnos a afrontar los desafíos de la actualidad. En otras palabras, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Como subtítulo, los artículos de fe contienen verdades fundamentales del Evangelio restaurado. Esto es correspondiente en la perla de gran precio a los artículos de fe, los cuales escucharemos a continuación. Los artículos de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hasta donde esté traducida correctamente,
También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. José Smith. Una forma en que puede usted estudiar los artículos de fe es elaborar una lista de las verdades que se encuentran en cada uno y luego encontrar pasajes de las Escrituras relacionadas con esas verdades. Haga este ejercicio ahora mismo. A continuación, medite en lo siguiente. ¿De qué manera enriquecen esos pasajes de las Escrituras su entendimiento de las verdades contenidas en los artículos de fe? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el término artículos de fe en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org. También se recomienda estudiar el mensaje, las doctrinas y los principios que se encuentran en los artículos de fe, por el elder L. Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2013, el cual escucharemos a continuación. Cuando se me dio la asignación de hablar en la sesión del sacerdocio de la Conferencia General, inmediatamente pensé en una maravillosa maestra de la primaria. Su gran deseo era prepararnos para ser dignos de recibir el sacerdocio. Ella nos evaluaba extensamente sobre los requisitos para la graduación de la primaria, memorizar los nombres de los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles y los artículos de fe. También nos hizo una promesa. Si todos podíamos recitar los 13 artículos de fe de memoria, podíamos elegir un lugar y tener una actividad durante la última clase. Elegimos un lugar especial donde nos gustaba escalar en las rocosas laderas arriba de la primera represa en la entrada del cañón de Logan. Había un pequeño lugar llano en esos peñascos con una fogata natural, en donde podíamos cocinar salchichas y tostar malvaviscos. Sin embargo, cuando elegimos el lugar, no consideramos a nuestra maestra, que era mayor y ciertamente no era del tipo atlético. Si lo hubiéramos pensado mejor, tal vez habríamos pensado que para ella sería difícil escalar. Sin embargo, estaba determinada a cumplir su promesa y con valentía nos siguió. Primero escalamos la colina pequeña. En mi época no había líneas eléctricas que impedían el paso.
Con un poco de ayuda, nuestra maestra logró subir la colina. Cuando llegamos a la cima, descendimos hasta una cresta rocosa llamada Turtleback. Cuando llegamos a nuestra maestra, le tomó unos cuantos minutos recuperar el aliento. Para cuando preparamos la comida y nos sentamos a comer, ella se había recuperado lo suficiente como para enseñarnos nuestra última lección. Nos dijo cuánto había disfrutado enseñarnos en la primaria los últimos 2 años. Nos felicitó por la manera en que dominábamos los artículos de fe. Ella podía nombrar el número de cualquiera de ellos y nosotros lo recitábamos. Después dijo que memorizar los artículos de fe no significaría más que saber muchas palabras de memoria, a menos que entendiéramos las doctrinas y los principios que contenían. Nos alentó a estudiar la doctrina del Evangelio, que se enseña en cada uno de los artículos de fe. Explicó que la doctrina que se encuentra en los artículos de fe fue dividida en secciones. Aprendemos del primer artículo de fe que la Trinidad tiene 3 personajes: Dios el Padre, Jesús el Cristo y el Espíritu Santo. El segundo artículo enseña que somos responsables de nuestras acciones en la tierra. El tercero da una visión de la misión del Salvador para la salvación de los hijos del Padre Celestial. El cuarto enseña la importancia de los principios y ordenanzas básicos. El poder de las palabras de nuestra maestra ha sido una fuente de inspiración para mí debido al énfasis que puso en el valor del estudio del Evangelio. Las Escrituras nos guían a un estándar de verdad por el cual podemos juzgar el conocimiento que estamos recibiendo, ya sea verdadero o falso. La verdadera doctrina proviene de Dios, la fuente y fundamento de todas las verdades. Las enseñanzas y los conceptos de la doctrina verdadera se encuentran en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Las enseñanzas falsas provienen de Satanás, el padre de todas las mentiras. Su deseo es pervertir, cambiar y alterar las verdades reveladas. Quiere engañarnos para que algunos de nosotros nos desviemos del camino de regreso al hogar celestial. Las Escrituras nos enseñan cómo evitar falsas enseñanzas. Por ejemplo, en la epístola de Pablo a Timoteo leemos: «Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra». Esta doctrina es para la iglesia como una batería para un teléfono celular. Cuando quitan la batería del teléfono celular ya no sirve. Una iglesia donde la verdadera doctrina ya nos enseña también es ineficaz. No puede guiarnos de regreso a nuestro Padre Celestial y a nuestro hogar eterno. Después de que empezamos a entender la doctrina básica de Cristo, el quinto y sexto artículo de fe nos enseñan la organización y el orden del sacerdocio. Bajo la dirección del Señor, José Smith organizó la Iglesia del Salvador usando la autoridad del sacerdocio, el poder de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la misma organización que Cristo organizó y dirigió mientras Él estuvo en la tierra. ¡Qué glorioso fue para José Smith y Oliver Cowdery en mayo de 1829, cuando fueron a la arboleda a orar sobre la doctrina del bautismo para la remisión de los pecados de la que habían leído mientras traducían el libro de Mormón. Había muchas enseñanzas sobre el bautismo en las diferentes iglesias a comienzos del siglo XIX, y José y Oliver
Sabían que no todas podían ser verdaderas. Querían saber sobre la manera correcta del bautismo y también quién tenía la autoridad para bautizar. En respuesta a sus peticiones al Señor, un mensajero del cielo, Juan el Bautista, se les apareció. Uno a uno, él colocó las manos en sus cabezas y les confirió la autoridad de bautizar con estas palabras: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón. ¡Qué día maravilloso en la historia del mundo! El sacerdocio fue restaurado sobre la tierra. Cuando recibimos el sacerdocio, recibimos la autoridad de actuar en el nombre de Dios y dirigir en las vías de la verdad y la rectitud. Esta autoridad es una fuente vital de poder e influencia justos para el beneficio de los hijos de Dios sobre la tierra y que durará más allá del velo. Era necesario que el sacerdocio se restaurara antes que la iglesia verdadera de Jesucristo pudiera ser organizada. Esta es la lección fundamental que aprendemos del quinto y sexto artículo de fe. Los siguientes 3 artículos de fe, séptimo, octavo y noveno, describen los recursos disponibles para instruirnos en nuestro viaje mortal. Se nos dan dones espirituales para guiarnos cuando seguimos las enseñanzas del Señor y para protegernos de la maldad. Las Escrituras son otra guía. Si nos aferramos fuertemente a la palabra de Dios, permaneceremos en el camino a la vida eterna. El noveno artículo de fe nos enseña que Dios ha revelado, revela y revelará en el futuro muchas verdades grandes e importantes a sus profetas, videntes y reveladores. Aprendemos que además de escuchar la voz apacible y delicada del Espíritu y de leer las Escrituras, otra fuente de guía son nuestros líderes de la Iglesia, quienes son escogidos, llamados y apartados para bendecir nuestra vida mediante las lecciones que ellos enseñan. El décimo primer y 12º artículos de fe nos instruyen cómo dirigir la obra misional y compartir el Evangelio en un mundo con muchas naciones y distintas leyes. Aprendemos sobre el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida del Salvador. Se nos instruye que los hombres y las mujeres son sus propios agentes y que pueden aceptar o rechazar la palabra de Dios según su propia conciencia. Finalmente, aprendemos que al difundir el Evangelio de Jesucristo a los 4 extremos de la tierra, debemos respetar los gobiernos de cada nación a la que entramos. Verdaderamente creemos en obedecer, honrar y sostener la ley de cada nación. El 10º artículo de fe proporciona un entendimiento especial sobre cómo debemos manejar nuestra vida e interactuar con los demás. Dice: creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo: todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Todos debemos aspirar a obtener estos atributos y vivir de tal manera que nuestra vida sea un ejemplo de ellos. Las verdades que se enseñan en los artículos de fe se edifican una sobre la otra, como los componentes de un teléfono celular que se soportan mutuamente. Así como la elaborada cadena de fabricación que agrega componentes a un teléfono celular, los artículos de fe nos proporcionan las doctrinas clave de la restauración. Cada artículo de fe agrega un valor único a nuestro entendimiento del Evangelio de Jesucristo.
Mi maestra de la primaria inculcó en mí la determinación de estudiar las doctrinas del reino. Me enseñó a buscar el significado profundo que se encuentra en estos simples artículos de fe. Ella me prometió que si me esforzaba por aprender estas verdades sagradas, el conocimiento que adquiriría cambiaría mi vida para mejor, y les testifico que así ha sido. Después de la maravillosa lección de mi maestra en esa montaña, en el cañón de Logan, notamos que nos habíamos quedado más de lo planeado. El día se estaba acabando y nos dimos cuenta que teníamos un problema. Mi maestra se había esforzado por llegar a nuestro lugar especial, pero regresar representaba un desafío aún mayor. Eso reafirmó nuestra mala elección de lugar para la caminata. Descender fue difícil para nosotros, pero fue aún más difícil para una persona de su edad. Mientras nos esforzábamos por ayudarla en la colina, aparecieron 2 policías. La presidenta de la primaria los había mandado a buscarnos porque temía que nos habíamos perdido. El dramático acontecimiento y las lecciones enseñadas hicieron que esa fuese una experiencia inolvidable en mi vida. Jovencitos, los aliento a usar sus mentes brillantes para estudiar y aprender los artículos de fe y las doctrinas que los mismos enseñan. Están entre las más importantes y sin duda es la más concisa declaración de doctrina en la Iglesia. Si las usan como guía para dirigir sus estudios del Evangelio de Jesucristo, estarán preparados para declarar su testimonio de la verdad restaurada al mundo. Podrán declarar de una manera simple, directa y profunda las creencias fundamentales que ustedes valoran como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sumo mi testimonio a la veracidad de los 13 artículos de fe, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, sí, Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el capítulo 38 del libro de enseñanzas de los presidentes de la Iglesia de José Smith, titulado La Carta a Wentworth, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: La Iglesia de Jesucristo es guiada por revelación. Esto es correspondiente al artículo de fe número 9, así como también a las declaraciones oficiales 1 y 2. A continuación se releerá el artículo de fe número 9, el cual dice lo siguiente: Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios, aun cuando eso signifique cambiar las normas y prácticas de la Iglesia. Con ese principio en mente, repase las declaraciones oficiales 1 y 2, las cuales se leerán en los siguientes bloques de lectura, y busque palabras y frases que fortalezcan su fe en la revelación continua. Medite a continuación. ¿En qué otros ejemplos de revelación continua al profeta del Señor puede pensar usted? Medite brevemente. Concerniente a esos otros ejemplos que acaba de pensar usted, medite a continuación. ¿De qué manera han influido en su vida esas revelaciones? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué forma esas revelaciones han hecho avanzar
la obra del reino del Padre Celestial. Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Amós, en el capítulo 3, el versículo 7, donde se menciona: Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 28, el versículo 30, donde se menciona: Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más, y a los que digan tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Como subtítulo: la obra de Dios debe seguir adelante. Esto es correspondiente a la declaración oficial número 1, la cual escucharemos a continuación. Declaración Oficial 1. A quien corresponda. Por cuanto se han despachado con fines políticos informes de prensa desde Salt Lake City, los cuales se han publicado extensamente, declarando que la Comisión de Utah, en su reciente informe al Secretario del Interior, alega que todavía se están solemnizando matrimonios plurales y que 40 o más de estos matrimonios se han efectuado en Utah desde el mes de junio próximo pasado o durante el año anterior, y también que las autoridades de la Iglesia han enseñado, fomentado e instado en discursos públicos que se continúe la práctica de la poligamia. Por consiguiente, yo, como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por medio de la presente declaro, de la manera más solemne, que dichas acusaciones son falsas. No estamos enseñando la poligamia o matrimonio plural, ni permitiendo a persona alguna su práctica, y niego que durante el plazo mencionado se hayan solemnizado 40 o cualquier otro número de matrimonios plurales en nuestros templos o en cualquier otro lugar del territorio. Se ha tenido conocimiento de un caso en el cual las personas dicen que el matrimonio se efectuó en la Casa de Investiduras, en Salt Lake City, en la primavera de 1889. Pero no me ha sido posible averiguar quién ofició la ceremonia. Lo que se hizo en este caso fue sin conocimiento mío. Como consecuencia de este supuesto acontecimiento, la Casa de Investiduras fue derribada enseguida, según mis instrucciones. Por cuanto el Congreso ha establecido leyes que prohíben el matrimonio plural, y las cuales la Corte Suprema ha sostenido como constitucionales, yo, por la presente, declaro mi intención de sujetarme a dichas leyes y de ejercer mi influencia en los miembros de la Iglesia a quienes presido, para que hagan lo mismo. Ni en mis enseñanzas ni en las de mis colaboradores, dadas a la Iglesia durante el plazo mencionado, hay cosa alguna que razonablemente pueda interpretarse en el sentido de estar inculcando o alentando la poligamia. Y cuando un élder de la Iglesia ha usado lenguaje que parecía comunicar tales enseñanzas, se le ha reprendido en el acto. Y ahora yo públicamente declaro que mi amonestación a los santos de los últimos días es que se refrenen de contraer cualquier matrimonio prohibido por la ley del país. Wilford Woodruff, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Lorenzo Snow presentó lo siguiente: propongo que, reconociendo a Wilford Woodruff como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el único hombre sobre la tierra que actualmente tiene las llaves de las ordenanzas para sellar, lo consideremos plenamente autorizado
en virtud de su posición, para expedir el manifiesto que se ha leído en nuestra presencia, y el cual lleva la fecha del 24 de septiembre de 1890, y que como Iglesia, reunida en conferencia general, aceptemos su declaración en cuanto a los matrimonios plurales como autorizada y obligatoria. Salt Lake City, Utah, a 6 de octubre de 1890. Selecciones de 3 discursos del presidente Wilford Woodruff referentes al manifiesto. El Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre que funcione como presidente de esta iglesia. No es parte del programa. No existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor me quitaría de mi lugar, y así lo hará con cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y de su deber. Conferencia General Semestral número 61 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lunes 6 de octubre de 1890, Salt Lake City, Utah. Publicado en Deseret Evening News del 11 de octubre de 1890, página 2. No importa quién viva ni quién muera, ni quién sea llamado para dirigir esta iglesia, tienen que dirigirla por la inspiración de Dios Todopoderoso. Si no lo hacen de esa manera, no podrán hacerlo de ninguna otra forma. He recibido algunas revelaciones recientemente y de suma importancia para mí, y os diré lo que el Señor me ha dicho. Permítaseme dirigir vuestra atención a lo que se conoce como el manifiesto. El Señor me ha dicho que haga una pregunta a los santos de los últimos días, y también me ha dicho que si escuchan lo que yo les diga y contestan, por medio del Espíritu y el poder de Dios, a la pregunta que les haga, todos responderán de la misma manera, y todos creerán lo mismo en lo referente a este asunto. La pregunta es esta: ¿cuál es el rumbo más prudente que deben seguir los santos de los últimos días? ¿Continuar intentando llevar a la práctica el matrimonio plural con las leyes de la nación en contra de ella y la oposición de 60 millones de personas, y a costa de la confiscación y la pérdida de todos los templos, y la suspensión de todas las ordenanzas que en ellos se efectúan, tanto por los vivos como por los muertos, y el encarcelamiento de la primera presidencia, así como de los 12 y de los que están a la cabeza de su familia en la iglesia, y la confiscación de la propiedad personal de la gente, todo lo cual de por sí daría fin a la práctica, o, después de padecer como hemos padecido, por motivo de nuestra obediencia a este principio, cesar la práctica y someternos a la ley, y con ello lograr que permanezcan en su casa los profetas, los apóstoles y los padres de familia, para que puedan instruir a la gente y encargarse de los deberes de la iglesia, y también dejar los templos en poder de los santos, para que éstos puedan encargarse de las ordenanzas del Evangelio, tanto para los vivos como por los muertos. El Señor me mostró, en visión y por revelación, exactamente lo que sucedería si no poníamos fin a esta práctica. Si no la hubiéramos terminado, de nada os hubiera servido, ninguno de los hombres de este templo de Logan, porque todas las ordenanzas se habrían suspendido en toda la tierra de Sión. Habría reinado la confusión por todo Israel, y muchos hombres hubieran sido encarcelados. Esta dificultad habría sobrevenido a toda la iglesia, y se nos habría obligado a dar fin a la práctica. Ahora bien, la pregunta es si debe suspenderse de este modo o según la manera que el Señor nos ha manifestado, y dejar a nuestros profetas y apóstoles y padres de familia como hombres libres, y los templos en poder de los miembros, a fin de que los muertos puedan ser redimidos. Un gran número de ellos
ya han sido liberados de la prisión en el mundo de los espíritus por los de este pueblo. ¿Y se debe continuar o dar fin a la obra? Esta es la pregunta que hago a los santos de los últimos días. Tenéis que juzgar por vosotros mismos. Quiero que contestéis a dicha pregunta por vosotros mismos. Yo no la contestaré, mas os digo que esa es precisamente la condición en que nosotros, como pueblo, nos hallaríamos si no hubiéramos tomado la decisión que tomamos. Vi exactamente lo que sucedería si no se hacía algo al respecto. Este espíritu ha estado sobre mí desde hace mucho tiempo, mas quiero decir esto. Yo habría permitido que todos los templos se escaparan de nuestras manos. Yo mismo habría dejado que me encarcelaran y habría permitido que encarcelaran a todos los demás hombres si el Dios del cielo no me hubiera mandado hacer lo que hice. Y cuando llegó la hora en que se me mandó que hiciera eso, todo era muy claro para mí. Fui ante el Señor y anoté lo que Él me dijo que escribiera. Dejo esto con vosotros para que lo meditéis y lo consideréis. El Señor está obrando con nosotros. Conferencia de la Estaca, Cache, Logan, Utah, domingo 1 de noviembre de 1891. Publicado en Deseret Weekly del 14 de noviembre de 1891. Ahora os diré lo que se me manifestó y lo que el Hijo de Dios efectuó en esto. Todas esas cosas habrían acontecido, como vive el Dios omnipotente, si no se hubiera proclamado ese manifiesto. Por tanto, el Hijo de Dios se sintió dispuesto a que ello se presentara a la Iglesia y al mundo para los propósitos que Él tenía designados. El Señor había decretado el establecimiento de Sión. Él había decretado la terminación de este templo. Él había decretado que la obra de la salvación de los vivos y de los muertos se efectuara en estos valles de las montañas. Y Dios omnipotente decretó que el diablo no la impediría. Si lo podéis entender, eso es la clave de ello. De un discurso pronunciado en la 6ª sesión de la dedicación del templo de Salt Lake City, en abril de 1893. Copia de los servicios dedicatorios de los archivos del Departamento Histórico de la Iglesia, Salt Lake City, Utah. Medite a continuación. En las elecciones de 3 discursos del presidente Wilford Woodruff referentes al manifiesto, que se vieron al final de la declaración oficial número 1 en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué razones dio el profeta por las que el Señor dio fin a la práctica del matrimonio plural? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseña esto sobre la obra de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Si usted desea más información sobre el contexto histórico de la Declaración Oficial número 1, se recomienda ver el tema El Mensajero y el Manifiesto, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Igualmente, se recomendaría ver el tema El matrimonio plural y las familias en los primeros días de Utah, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: podemos confiar en el Señor aun cuando no tengamos un entendimiento perfecto. Esto es correspondiente a la Declaración Oficial número 2, la cual escucharemos a continuación. Declaración Oficial 2.
a quien corresponda. El 30 de septiembre de 1978, en la Conferencia General Semestral número 148 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el presidente N. Eldon Tanner, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, presentó lo siguiente. A principios de junio de este año, la primera presidencia anunció que el presidente Spencer W. Kimball recibió una revelación que extiende las bendiciones del sacerdocio y del templo a todo varón que sea miembro digno de la Iglesia. El presidente Kimball me ha pedido que informe en la conferencia que después de recibir esta revelación, que vino a él tras extensa meditación y oración en las salas sagradas del Santo Templo, él la presentó a sus consejeros, quienes la aceptaron y aprobaron. Luego se presentó al quórum de los 12 apóstoles, los cuales la aprobaron de modo unánime, y a continuación fue presentada a todas las demás autoridades generales, que de igual manera la aprobaron unánimemente. El presidente Kimball me ha pedido que en esta ocasión lea esta carta. 8 de junio de 1978. A todos los oficiales generales y locales del sacerdocio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de todo el mundo. Estimados hermanos, al observar la expansión de la obra del Señor sobre la tierra, hemos sentido agradecimiento al ver que los habitantes de muchas naciones han respondido al mensaje del Evangelio restaurado y se han unido a la Iglesia en números cada vez mayores. Esto, a la vez, nos ha inspirado el deseo de extender a todo miembro digno de la Iglesia todos los privilegios y bendiciones que el Evangelio proporciona. Enterados de las promesas declaradas por los profetas y presidentes de la Iglesia que nos han precedido, de que en alguna ocasión, en el plan eterno de Dios, todos nuestros hermanos que sean dignos podrán recibir el sacerdocio, y al ver la fidelidad de aquellos a quienes se les ha retenido el sacerdocio, hemos suplicado larga y fervientemente a favor de estos, nuestros fieles hermanos, y hemos pasado muchas horas en el cuarto superior del templo, suplicando al Señor orientación divina. Él ha escuchado nuestras oraciones y ha confirmado por revelación que ha llegado el día prometido por tan largo tiempo, en el que todo varón que sea fiel y digno miembro de la Iglesia puede recibir el santo sacerdocio, con el poder de ejercer su autoridad divina y disfrutar con sus seres queridos de toda bendición que de él procede, incluso las bendiciones del templo. Por consiguiente, se puede conferir el sacerdocio a todos los varones que sean miembros dignos de la Iglesia, sin tomar en consideración ni su raza ni su color. Se instruye a los directores del sacerdocio que se guíen por el sistema de entrevistar concienzudamente a todo candidato a quien se le vaya a conferir, ya sea el sacerdocio arónico o el de Melquisedec, para asegurarse de que esté cumpliendo con las normas establecidas para determinar si es digno. Declaramos solemnemente que el Señor ahora ha dado a conocer su voluntad para la bendición de todos sus hijos por toda la tierra, que presten atención a la voz de sus siervos autorizados y se preparen para recibir toda bendición del Evangelio. Atentamente, Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion G. Romney. La primera presidencia. Reconociendo a Spencer W. Kimball como el profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se propone que nosotros, en calidad de Asamblea Constituyente, aceptemos esta revelación como la palabra y la voluntad del Señor. Todos los que estén a favor se servirán indicarlo levantando la mano derecha. Cualquiera que se oponga
lo manifestará de igual manera. El voto a favor de la proposición anterior fue unánime. Salt Lake City, Utah, 30 de septiembre de 1978. Las Escrituras nos enseñan a confiar en el Señor, y eso es lo que hicieron muchos miembros de la Iglesia de ascendencia africana cuando la Iglesia les privó de la ordenación al sacerdocio y de las ordenanzas del templo. Aun cuando no entendían ellos por qué existía esa norma, y a menudo se sentían dolidos por las explicaciones que se enseñaban en ese tiempo, las cuales la Iglesia rechaza actualmente, muchos miembros devotos de ascendencia africana confiaron en el Señor y se mantuvieron fieles a lo largo de su vida. Al leer o estudiar la Declaración Oficial número 2, medite a continuación. ¿Cómo ha aprendido usted a confiar en el Señor aun cuando no tenga un entendimiento perfecto? Medite brevemente. El aprender sobre la fe de los miembros de la Iglesia de raza negra podría ser inspirador para usted. A continuación se citarán algunas de las historias que se encuentran en history.churchofjesuschrist.org. A continuación se leerá, en temas de la historia de la Iglesia, Jane Elizabeth Manning James. Jane Elizabeth Manning, aproximadamente nacida en 1822 y fallecida en 1908, fue una de los al menos 5 hijos que tuvo el matrimonio afrodescendiente libre en Connecticut, en la época en que la mayoría de las personas negras de los Estados Unidos eran esclavas. En su juventud, aunque ya adulta, se unió a la iglesia congregacional de New Canaan en 1841. Aunque 18 meses después, en el invierno de 1842 a 1843, ella y varios familiares se bautizaron en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Enseguida, Jane y otros integrantes de su familia desearon sumarse a los Santos de Nauvoo, de modo que viajaron de Connecticut a Nueva York, con intenciones de viajar tanto en buques de vapor como en barcazas de canal. Sin embargo, se les negó la venta de pasajes de barco debido a su raza, así que tuvieron que recorrer a pie los casi 1.300 kilómetros restantes. En Peoria, Illinois, las autoridades locales interrogaron a la familia Manning, al sospechar que podrían ser esclavos fugitivos, y exigieron documentación probatoria de su condición de libres. El racismo fue un obstáculo que Jane debía afrontar el resto de su vida. Tras llegar a Nauvoo, Jane rápidamente entabló amistad con José y Emma Smith. Vivió con ellos y trabajó en su casa. En cierto momento, Emma propuso a Jane adoptarla como hija de la familia Smith, mediante un sellamiento del sacerdocio. Jane no aceptó, ya que no comprendió aquella práctica nueva que le era poco conocida, aunque creía firmemente en el papel profético de José. Luego testificaría: «Yo conocí al profeta José Smith, fue el mejor hombre de la tierra que haya conocido. Yo tuve la certeza de que era un profeta, puesto que lo supe». Mediante conversaciones con José y la madre de este, Lucy Mack Smith, Jane aprendió más sobre el Libro de Mormón y su traducción, y llegó a entender las ordenanzas del templo y respetarlas. Jane contrajo matrimonio con Isaac James, un converso libre de raza negra, procedente de Nueva Jersey. Ellos y Sylvester, el hijo de Jane, dejaron Nauvoo en 1846 para encaminarse al oeste con los santos. En junio de aquel año nació Silas, hijo de Jane e Isaac. Al año siguiente, la familia atravesó las planicies y llegó al valle de Salt Lake en el otoño de 1847. Isaac y Jane
Tuvieron 6 hijos más, aunque solo 2 vivieron, más que Jane. Al igual que otros de los primeros colonos del Valle de Salt Lake, Jane e Isaac trabajaron arduamente a fin de proveer para su familia. Isaac trabajó como jornalero y de cuando en cuando como cochero para Brigham Young, mientras que Jane se dedicó al hilado de telas y a la confección de prendas, y también fue lavandera, tal como en Nauvoo. Las tensiones matrimoniales llevaron a Isaac y Jane a divorciarse en 1870 más adelante. Jane tuvo un breve matrimonio de 2 años de duración con un esclavo liberto, Frank Perkins, aunque pronto retomó su vida de madre soltera y abuela. Las necesidades económicas y la muerte de 3 de sus hijos hicieron que Jane tuviese que volver a trabajar. Ella elaboraba y vendía jabón, mientras 2 de sus hijos ofrecían sus servicios como jornaleros. En 1890, tras pasar 20 años alejado, Isaac regresó a Salt Lake City, restableció su condición de miembro de la iglesia y entabló una amistosa relación con Jane. Cuando éste falleció un año después, el servicio funeral se llevó a cabo en casa de Jane. A lo largo de las dificultades de su vida, Jane se mantuvo leal a su fe, en las enseñanzas del Evangelio, y atesoró su condición de miembro de la iglesia. Realizó donativos para la construcción de templos y participó en la Sociedad de Socorro y la Asociación de Moderación para Mujeres Jóvenes. Jane experimentó los dones del Espíritu en abundancia, entre ellos las visiones, los sueños, la sanación por medio de la fe y el hablar en lenguas. Más adelante en su vida escribiría ella: Mi fe en el Evangelio de Jesucristo es tan firme hoy como lo era en el día de mi bautismo, o mejor dicho, si acaso es posible, aún más firme. Entre 1884 y 1904, Jane se comunicó de forma periódica con algunos líderes de la iglesia, entre ellos John Taylor, Wilford Woodruff, Zina D.H. Young y Joseph F. Smith, y le solicitó autorización para recibir la investidura del templo y para sellarse. En aquel tiempo, a los hombres y mujeres de raza negra que eran santos de los últimos días, no se les permitía participar en la mayoría de las ordenanzas del templo. En 1888, el presidente de Estaca, Angus M. Cannon, autorizó a Jane a efectuar bautismos a favor de sus familiares fallecidos. Con el tiempo, los líderes de la iglesia le permitieron, en 1894, sellarse mediante un representante vicario a la familia de José Smith, en carácter de sierva, lo cual fue un acontecimiento singular y único. Aunque no recibió la investidura del templo ni los sellamientos a su familia en vida, tales ordenanzas se efectuaron a su favor en 1979. Jane falleció el 16 de abril de 1908, a la edad de 95 años, siendo siempre una fiel santo de los últimos días. El periódico Deseret News informó: pocas personas se han destacado tanto por su fe y fidelidad como lo hizo Jane Mannings James, y aunque de cuna humilde, cosechó amigos y afectos por centenares. A continuación se leerá, en la historia de la iglesia, el tema En la casa de mi padre muchas moradas hay, la historia de Green Flake. El 7 de abril de 1844, José Smith se levantó en su última conferencia general y pronunció el que muchos creen que es su mejor sermón. Su tema fue la relación del hombre y Dios y cómo transformó el entendimiento de los miembros de la iglesia restaurada. Ese mismo día, John Brown, un misionero de Mississippi, anotó en su diario que ordenamos a 2 élderes el mismo día
el hermano James M. Flake y Washington N. Cook. También bauticé a 2 hombres negros, Allen y Green, pertenecientes al hermano Flake. Green nació como esclavo en la plantación Jordan Flake, cerca de Wadesboro, en el condado de Anson, Carolina del Norte, a mediados de la década de 1820. Más tarde, el hijo de Jordan, James Madison Flake, llevó a Green a Mississippi para ayudar a colonizar la tierra que había sido desocupada por la reubicación forzosa de las 5 tribus civilizadas. Fue en Mississippi donde James, su esposa Agnes, Love Flake y sus esclavos conocieron el elder Benjamin Clapp y se unieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La familia Flake viajó primero a Nauvoo, Illinois, luego a Winter Quarters. Cuando la primera compañía de santos partió hacia las montañas rocosas, 3 familias conversas de Mississippi enviaron a sus esclavos con la compañía pionera de vanguardia. Los esclavos Green Flake, Oscar Crosby y Hart Clay, que más tarde sería Gales, debían preparar los hogares para las familias en su destino. Aunque las referencias que los miembros de la compañía hicieron a los hombres negros que viajaban con ellos no eran particularmente inteligentes, los hombres fueron una parte vital de la caminata pionera. Cuando Brigham Young yacía enfermo en la cabecera de el cañón de inmigración, envió a Green y a otros más adelante para preparar el camino. Green condujo el primer carro hacia el cañón de inmigración, y cuando Young llegó al valle, Green ya había plantado cultivos. Cuando James y Agnes Flake llegaron al Valle del Lago Salado, en octubre de 1848, descubrieron que Green les había construido una cómoda cabaña de troncos en el área de South Cottonwood, en el Valle del Lago Salado. James falleció pronto, y 3 años después, Agnes, viuda, y sus 3 hijos pequeños se fueron a vivir a San Bernardino, en California. Agnes se llevó a su esclava, Liz, con ella, pero dejó a Green en el Valle del Lago Salado. Varios años más tarde, cuando Agnes se estaba muriendo, hizo que Amasa Lyman escribiera a Brigham Young para pedirle que vendiera a Green Flake para recaudar fondos para su familia. No se llevó a cabo ninguna venta. Green puede haberse considerado libre cuando James Madison Flake murió en 1850. Green Flake se casó con Martha Crosby, la hija de Billat Crosby y media hermana de Hart Clay Wales y Oscar Crosby, cuando todavía era esclava. Martha se había bautizado junto con los miembros de la familia Crosby en Mississippi, aproximadamente al mismo tiempo que Green fue bautizado. Green y Martha tuvieron 2 hijos, Lucinda y Abraham. Green permaneció en un área del Valle del Lago Salado, conocida como Union, durante la mayor parte del resto de su vida. Cultivó su tierra y participó en empresas mineras con los miembros de la familia de Martha, Hart Wiles y Miles Litchford. Green era un miembro activo del barrio Union. A medida que pasaban los años, Green se convirtió en un orador popular en las celebraciones del Día de los Pioneros. Durante las celebraciones de 1894, Green Flake hizo un discurso interesante, afirmando que estaba orgulloso de pertenecer a ese cuerpo honorable de los pioneros de 1847. En 1896, Green se mudó a el lago Grace, en Idaho, para estar cerca de sus hijos y nietos, pero regresó a la ciudad del Lago Salado en 1897 para la celebración del Día de Jubileo de los Pioneros. Un relato de un periódico
describía a los pioneros supervivientes y proclamaba que uno de los más interesantes de estos veteranos era Green Flake, el único superviviente de color de la banda del 47. Green es un anciano caballero vigoroso, de hombros anchos, afable y brillante, que durante mucho tiempo ha residido en el condado de Lago Salado, pero que ahora vive en John Grace, Idaho. Lleva gafas, pero ese es el único signo de vejez en él. Su voz podría servir como una trompeta, y se aleja como un pionero del oeste cuando camina. Así lo declaraba ese artículo. Green falleció en 1903. El noticiero nocturno Deseret dijo en el momento de su muerte que el hermano Flake había alcanzado la honorable edad de 76 años, lo que significaba para todos los que lo conocieron 76 años de trabajo duro y honesto por el mejoramiento de la humanidad y por una exaltación en el reino de su Padre. Ahora leeremos en la historia de la Iglesia el tema Por fin han venido, la historia de Anthony Obina. Nigeria construye una congregación de los santos de los últimos días y espera a los misioneros. Cuando los primeros misioneros santos de los últimos días llegaron a Nigeria, en 1978, había muy poca necesidad de hacer proselitismo. Durante más de 30 años, los nigerianos que se habían encontrado con la iglesia de una forma u otra, habían estado escribiendo a los líderes de la iglesia en Salt Lake City, solicitando literatura y misioneros. Cuando llegaron esos misioneros, encontraron varias congregaciones deseosas de bautizarse, prácticamente el día de su llegada. Anthony Obina había estado escribiendo a las oficinas centrales de la iglesia durante varios años cuando Rendell, Rachel Mayview, Edwin y Janat Cannon lo buscaron una semana después de su llegada a Nigeria, en noviembre de 1978. Las dos parejas de misioneros mayores partieron en un taxi desde Port Harcourt con solo una idea general de su destino. Como muchos en Nigeria, Obina vivía en una casa innumerable, en una calle sin nombre, pero los misioneros conocían su aldea, condado y estado por las cartas que había escrito. Después de un viaje de 3 horas que incluyó varias paradas para pedir ayuda, tomaron un camino bordeado de plátanos y palmeras que terminaban en una pequeña iglesia. Cerca del techo en letras azules estaban pintadas las palabras Santos de los últimos días de Nigeria. Escribió más tarde Rendell Mayview. Encontró un juego de puertas con la etiqueta Sud y otro con la etiqueta Casa Misional. Fue una experiencia curiosa encontrar el nombre de nuestra propia iglesia, escribió Mayview, donde ningún misionero había puesto un pie antes. Los misioneros encontraron el área llena de gente, pero no a Obina. Al enterarse de quiénes eran sus visitantes, el hijo de Obina fue en busca de su padre, mientras los misioneros exploraban la iglesia. Los Mayview admiraron la pequeña capilla con su impecable puerta azul y sus contraventanas y luego exploraron el aula, que funcionaba como oficina en la otra mitad del edificio. En el aula, el programa de los servicios del día siguiente ya estaba cuidadosamente escrito en una pizarra. Una copia de Doctrina y Convenios y varias copias del Libro de Mormón estaban disponibles para uso de los estudiantes, y los estantes estaban llenos de números antiguos de Ensign y la revista Church News. Obina, que había construido este lugar durante 13 años de espera, tardó un par de horas en llegar y finalmente estrechar la mano de alguien preparado para llevarle la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su totalidad. Más de una década antes, Obina tuvo un sueño en el que un hombre se le apareció y lo llevó a un hermoso edificio que nunca había visto antes. Obina fue llevado adentro y le mostraron todo allí.
Más tarde volvió el mismo sueño. Luego, unos años más tarde, durante la Guerra Civil de Nigeria, Obinna fue confinado a una casa por seguridad. Él cogió un ejemplar antiguo del Reader Digest y se sorprendió al ver que el edificio de su sueño era la pieza central de un artículo sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nunca antes había escuchado la palabra mormones, escribió Obinna. Desde el momento en que terminé de leer la historia, ya no tuve descanso. Toda mi atención se centró en mi nuevo descubrimiento. Salí corriendo de inmediato para contárselo a mis hermanos, quienes estaban tan asombrados y asombrados al escuchar la historia. Pasaría otro año antes de que la situación política en Nigeria permitiera a Obinna enviar una carta a la sede de la iglesia, por lo que no fue hasta 1971 que Obinna escribió a Salt Lake City para pedir instrucciones. Recibió varios folletos y un libro de Mormón, pero le dijeron que la iglesia no estaba organizada en Nigeria y que en ese momento aún no había planes para hacerlo. Estaba totalmente decepcionado, recuerda Obinna, pero el Espíritu Santo me impulsó a seguir escribiendo. Muchas veces en sueños vi a algunos de los misioneros de la iglesia discutir asuntos sobre la iglesia. Continuó escribiendo, y aunque a veces se puso a prueba su paciencia, no abandonó el testimonio que se había encendido en su interior. No estamos desanimados de todos modos, pero continuaremos con la práctica de nuestra fe que hemos descubierto que es verdadera. Escribió en 1976, en respuesta a otra carta, instando a Obinna a hacer lo mejor que pudiera por su cuenta por el momento. Somos muy optimistas de nuestro Señor Jesucristo, de que Él hará posible que en el futuro la Iglesia tome medidas más directas. Sabemos muy bien que nuestra fe está siendo probada. Estamos haciendo todo lo posible para establecer la verdad entre tantos de los hijos de nuestro Padre Celestial en esta parte del mundo. De hecho, Obinna enseñó el Evangelio a su familia y había reunido una congregación de 71 miembros cuando llegaron los Mayview y los Cannon, 5 meses después de que el presidente Spencer W. Kimball anunciara la revelación que eliminaba la restricción del sacerdocio que durante mucho tiempo había sido un impedimento para la obra misional en África Occidental. Cuando Anthony Obinna llegó para saludar a los misioneros, ese día de noviembre de 1978, su comportamiento fue serio, incluso pensativo. El elder Mayview le sorprendió lo solemne, gentil y digno que era Obinna cuando entró en la pequeña iglesia. Como si una demostración abierta de entusiasmo en ese momento pudiera ser casi un sacrilegio, nuestros ojos, sin embargo, estaban húmedos. Todos sentimos conmovedoramente la riqueza del Espíritu de Dios. Ha sido una espera larga y difícil, pero eso no importa ahora. Por fin has venido, dijo Obinna. Sin embargo, incluso la paciencia de Obinna tenía sus límites. Mayview le dijo que había otras congregaciones que los misioneros debían visitar y calculó que pasarían 6 semanas antes de que pudieran regresar para realizar bautismos. Pero la espera de Obinna terminó. No, por favor, dijo en voz baja, escribió Mayview más tarde. Sé que hay muchos otros, pero llevamos esperando 13 años. Sus ojos estaban llenos de anhelo. Por favor, si es humanamente posible, adelante con los bautismos ahora. Durante unos segundos nos limitamos a quedarnos sentados mirándonos a los ojos. ¿Está preparada la mayoría de su gente?, pregunté al fin. Anthony asintió enfáticamente. Sí, absolutamente sí. Saben como yo que el Evangelio ha sido restaurado, pero debemos tener guía y dirección. Bauticemos ahora a los más fuertes en la fe y enseñemos más a los demás.
El espíritu era muy fuerte, la bondad y el testimonio del hombre claramente evidentes. En ese caso, dije, realizaremos el bautismo lo antes posible. Los hombres decidieron una cita a solo 3 días de distancia, y el martes 21 de noviembre de 1978, 19 nigerianos se bautizaron en el río Ekionimuri. Anthony Obinna fue el primero. Pronto se organizó una rama para los nuevos conversos, con Anthony Obinna como presidente, sus hermanos Francis y Raymond como consejeros y su esposa Fidelia como presidenta de la Sociedad de Socorro. Después de muchos años de espera y esperanza, Obinna y sus hermanos escribieron un tipo diferente de carta a la ciudad de Lago Salado, poco después de ser bautizados. Todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta parte de Nigeria tienen el placer de agradecerles a ustedes y a los Santos de los Últimos Días por todo el mundo por abrir la puerta para que el Evangelio llegue a nuestro pueblo en su plenitud. Ellos escribieron: Estamos felices por las muchas horas en el aposento alto del templo que pasaste suplicando al Señor que nos trajera el redil. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por escuchar sus oraciones y las nuestras, y por revelación ha confirmado el día prometido durante mucho tiempo, y nos ha otorgado el santo sacerdocio, con el poder de ejercer su autoridad divina y disfrutar de todas las bendiciones del templo. No hay duda de que la iglesia aquí crecerá y se convertirá en un poderoso centro para los santos, y traerá suficiente progreso a la gente de Nigeria, como lo ha estado haciendo en todo el mundo. Obinna sirvió fielmente en la iglesia durante muchos años, y en 1989 se selló a Fidelia en el templo durante una visita a Logan, Utah, donde vivía su hijo. Obinna murió en 1995, dejando un legado que no se limitó a las decenas de familiares a quienes les había llevado el Evangelio. La semilla del Evangelio que sembraste se convertirá en un árbol gigante, le escribió a Rendell Mayview cuando su estadía en Nigeria estaba llegando a su fin. La iglesia en Nigeria sorprenderá al mundo por su crecimiento. La cantidad de bautismos, confirmaciones y ordenaciones que se realizó en este país muestra solo un comienzo. También se recomienda leer en la historia de la iglesia Abrir surcos en el terreno de la amargura, la historia de Julia Mavimbela, disponible en churchofjesuschrist.org. Ahora leeremos en la historia de la iglesia Lo aceptaré con fe, la historia de George Rickford. George Rickford y la restricción del sacerdocio. Es difícil culpar a George Rickford por su respuesta a los líderes que le dijeron en 1969 que debido a que había rasgos de sangre africana en su herencia mestiza, no sería ordenado al sacerdocio si se uniera a la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Tuve una reacción muy hostil, recordó Rickford 30 años después. Me volví muy agresivo y después de una acalorada discusión los eché. Les di una verdadera reprimenda verbal sobre la discriminación y el racismo y todo ese tipo de palabras. Pero Rickford no solo estaba enojado, estaba devastado. Después de 3 meses de intensa investigación de la iglesia, esa misma mañana se había despertado con la convicción de que era verdad. Se describió a sí mismo como resplandeciente por dentro, cuando los élderes llegaron ese día, pero las cosas se vinieron abajo antes de que tuviera la oportunidad de compartir su nuevo testimonio con los misioneros. Lloré como un bebé después de que se fueron, dijo Rickford. Tener 2 amigos ciertamente jóvenes, venga y dígame que no podía sostener esa cosa llamada sacerdocio, hirió mi orgullo. Fue un insulto y estaba totalmente decepcionado. Nacido y criado en la Guayana británica,
ahora Guayana, en 1941, George creció en una familia prominente en la iglesia anglicana, pero dejó de profesarla al final de su adolescencia. Redescubrió su fe cuando se mudó a Inglaterra en 1963 y su devoción lo llevó tan lejos como para seguir una vocación en el ministerio. Era un futuro ordenado en la iglesia anglicana cuando conoció a los misioneros en el verano de 1969. Durante algún tiempo, Rickford luchó contra lo que oía y sentía, pero en septiembre su testimonio del Evangelio restaurado estaba echando raíces, hasta que se enteró de la restricción del sacerdocio. Rickford oró fervientemente para saber qué hacer, y luego se sintió obligado a concertar una cita con un amigo cercano, que era sacerdote en la iglesia anglicana. 3 días después viajó desde su casa en Leicester a Londres para reunirse con él. Cuando el sacerdote se enteró de que Rickford se había estado reuniendo con los mormones, lo reprendió y criticó duramente a la iglesia de los santos de los últimos días. Luego le pidió a Rickford que comenzara por el principio y le dijera lo que le habían enseñado. Comencé a contar la historia de José Smith. Mientras contaba esa historia simplemente cobré vida y algo se apoderó de mí y simplemente irradié. Así recordó Rickford. Y vi que me miraba con curiosidad y su expresión se volvió muy seria. Mientras contaba esa historia simplemente cobré vida. Al darse cuenta de que no podía discutir con el testimonio de Rickford que él le estaba dando, el sacerdote le aconsejó que consiguiera una buena Biblia con notas de estudio para mantenerse encaminado. Luego, con un llamamiento para mantenerse en contacto, envió a Rickford a su camino. Acabo de salir de su oficina y no puedo recordar que mis pies tocaron el pavimento, dijo Rickford. Cuando Rickford regresó a Leicester, era la 1:30 de la mañana, habiendo salido de casa esperando que le dieran una conferencia sobre meterse con otras religiones. Regresó con un testimonio renovado y sentimientos de alegría y esperanza en el futuro. Entre la estación de tren y su casa, se sintió obligado a detenerse en un parque para agradecer a Dios por el día maravilloso que acababa de experimentar. A pesar de su poder, las experiencias de Rickford ese día no habían eliminado sus preocupaciones sobre la iglesia. Él oró. «Oh, Padre, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no lo entiendo?», recordó. Entonces tuve una experiencia maravillosa a modo de respuesta. La palabra fe fue deletreada letra por letra ante mis ojos cerrados y me escuché responder a eso. Algunos sentimientos hermosos simplemente me atravesaron de la cabeza a los pies. Le vinieron a la mente palabras consoladoras. George, sintió, no tienes que entender todo acerca de mi evangelio antes de comprometerte con él. ¿Por qué no demuestras tu fe aceptando lo que has escuchado y entregas el resto en mis manos? No te preocupes, nunca te llevaré por mal camino. Rickford no era ajeno a los asuntos espirituales y dijo que reconoció el Espíritu del Señor en los sentimientos que le vinieron esa noche. Simplemente sentí un resplandor por dentro y me escuché decir todavía con los ojos cerrados, «Sí, Señor, lo haré, lo tomaré con fe y gracias, por cierto, gracias». La fe de Rickford era real, al igual que los sentimientos inquietantes que permanecieron cuando contempló la prohibición del sacerdocio. Los misioneros que visitaron a Rickford al día siguiente, a pesar de su airada orden de mantenerse alejados, continuaron enfrentándose a muchas preguntas desafiantes de Rickford, pero durante el mes siguiente, Rickford continuó estudiando el Evangelio con atención. En octubre, escribió una carta a los misioneros que le estaban enseñando, en la que calificó su investigación continua como un milagro frente a sus preocupaciones. Quizás se podía llamar a esto un acto de fe, escribió Rickford.
Expresó a los élderes que estaba empezando a creer que no tenía que estar satisfecho con cada detalle antes de someterse al bautismo, creyendo que tal acto era quizás la forma más segura de obtener la respuesta que buscaba. Un mes después, Rickford se bautizó. Más tarde, reconoció que sus luchas y su acto de fe dieron lugar a un testimonio sólido como una roca del Evangelio restaurado de Jesucristo. Mi investigación antes de mi bautismo fue algo tan desafiante y mi fe se puso a prueba tan profundamente, especialmente por el hecho de que no podía poseer el sacerdocio, dijo más tarde. Pero habiendo conquistado eso y habiendo recibido mi respuesta del Señor, una respuesta muy personal para mí, no me quedé con ninguna duda. Lo describo como una fe pura. 2 años después, conoció a una mujer llamada June Brown Stokes y le presentó el Evangelio. Ella fue bautizada y al poco tiempo se casaron. Durante su noviazgo, George había tratado de ayudar a June a comprender lo que su ascendencia y la prohibición del sacerdocio significarían para su matrimonio y su familia. Pero para un nuevo converso tomó tiempo porque las implicaciones se asimilaran realmente. Realmente no me di cuenta hasta que nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo, Michael, dijo June. Recuerdo haber visto a los jóvenes repartir la Santa Cena con Michael en mi rodilla y me pasó por la mente: caramba, Michael nunca podrá hacer esto. Fue entonces cuando realmente entendí lo que George había estado tratando de decirme. Aunque George Rickford pudo ser bautizado vicariamente en el templo de Londres, Inglaterra, por su padre, quien había fallecido recientemente, los Rickford no pudieron ser sellados en el templo, y las oportunidades de George para servir en la iglesia estuvieron severamente limitadas por el hecho de que no poseía el sacerdocio. Pero ambos amaban el Evangelio y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para servir. Para Rickford, las limitaciones en la iglesia rara vez eran molestias. Recordó un breve momento de ansiedad cuando un amigo con quien había compartido el Evangelio se bautizó y en 2 semanas se arrodilló ante la congregación para bendecir la Santa Cena. Me senté en la congregación y pensé: llevo 7 años en la iglesia, recordó, y apenas por medio minuto comencé a sentir un poco de resentimiento, pero luego fue y pensé: no, me regocijo en él. Rickford escribió en 1975 que aceptó la prohibición del sacerdocio con fe, sin ninguna reserva, y expresó su creencia de que cualquiera que fuera su propia condición entonces, Dios era justo. Simplemente estoy agradecido de que el sacerdocio del Señor esté una vez más sobre la tierra, con todas sus bendiciones, autoridad y responsabilidad concernientes. Me importa menos quién lo tiene y quién no, pero mucho más cómo se utiliza. Habiendo enseñado seminario casi desde su bautismo, Rickford acababa de terminar su última clase del año la noche del 9 de junio de 1978, cuando recibió una llamada telefónica en el edificio de la iglesia. Alguien estaba buscando al presidente de Estaca. Rickford tomó la llamada y escuchó a Mike Utterson, jefe del Departamento de Asuntos Públicos en las Islas Británicas, y amigo de Rickford, al otro lado de la línea. Después de enterarse de que el presidente de Estaca no estaba allí, Utterson no pudo evitar compartir su noticia con Rickford. Él dijo: ¿sabes? Esto es muy irregular, pero tengo una carta aquí que realmente me gustaría leerte, George, recordó Rickford. Utterson procedió a leer el texto de la Declaración Oficial 2. La declaración extendió el sacerdocio a todos los varones dignos, independientemente de su raza. La noticia fue tan inesperada que Rickford tardó un momento en comprender lo que estaba escuchando. Mientras leía, me di cuenta de las implicaciones de lo que estaba leyendo y sentí que se me ponía la piel de gallina, recordó. Terminó y dijo: ¿sigues ahí? Dije:
¿Dice lo que creo que está diciendo? Entonces él dijo, sí. Rickford se apresuró a ir directamente al trabajo, escribió una nota para su esposa y la envió a la casa. Cuando June lo leyó, su maestra visitante, que estaba en la casa de los Rickford, bailó. Ella lo leyó y así fue literalmente, recordó Rickford. Ella dijo, ¡uy! Dijo, ¿puedes poseer el sacerdocio? Y ella me bailó dando vueltas y vueltas. Me quedé allí sentado en trance. Me quedé allí sentado y no pude decir nada. Durante toda la noche, George Rickford recibió una llamada telefónica tras otra mientras se corría la voz por todo el mundo. Una vez que George regresó a casa, él y June hablaron durante toda la noche sobre lo que significaría la noticia para su familia. El cambio fue monumental. A la mañana siguiente, George Rickford fue ordenado sacerdote en el sacerdocio arónico. 2 meses después, fue ordenado 70 y nombrado miembro principal del Quórum de los 70 de Estaca. Y 2 meses después de eso, George y June Rickford fueron sellados en el Templo de Londres, Inglaterra, junto con sus 4 hijos. Cuanto más sé sobre el Evangelio, más me doy cuenta de que la fe en Dios y en su Hijo es fundamental para cualquier conocimiento y comprensión de sus propósitos para la humanidad, escribió Rickford en 1975. Me parece significativo que cuando pregunté, mi Padre Celestial con toda sinceridad, ya sea que la iglesia fuera verdadera, no me respondió, sí es verdad, o no, no lo es. En cambio me pidió que demostrara mi fe y confianza en Él y en sus mensajeros designados a quienes había enviado para darme el mensaje restaurado. A pesar de ese momento, decidí ejercer más fe en los asuntos espirituales de la que había hecho antes y dejar que el Señor me guiara por sus caminos, porque sabía que mi corazón estaba en lo correcto y que solo quería hacerlo, encontrarlo y seguirlo. Poco después de que se levantara la prohibición del sacerdocio, el sistema educativo de la iglesia contrató a Rickford a tiempo completo para trabajar en los programas de seminario e instituto de Inglaterra. En 1985 fue llamado obispo del segundo barrio de Birmingham. No tengo ni un solo arrepentimiento por unirme a la iglesia, afirmó Rickford. A través de ella he llegado más cerca del conocimiento y testimonio de Jesucristo que de cualquier otra avenida por la que haya viajado en el pasado. También se recomienda ver el tema Al ver la fidelidad, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. También se recomienda ver el tema La raza y el sacerdocio, uno de los temas del Evangelio, disponible en churchofjesuschrist.org. Para finalizar, se recomienda estudiar el tema Un ensayo personal sobre la raza y el sacerdocio, parte de Historia de la Iglesia, disponible en history.churchofjesuschrist.org. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 50. Los artículos de fe y las declaraciones oficiales 1 y 2. Lección asignada del 6 al 12 de diciembre de 2021. Titulado Creemos.